Vamos a Bien. empezar. ¿Te parece si empezamos con unas simples preguntas? Muy bien, ahora, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Ya estoy bien, tranquila, Full bien, chamba, te normal. veo. Full chamba. Ah, sí, yo siempre trabajando mucho, porque si no trabajo me enfermo si no trabajo. Está bien, amiga. No, Está muy bien, me da mucho gusto. Ahora, ¿hace cuánto ya que ha sido la vez que tomaste la medicina ayahuasca? Que viniste de Chile y que tomaste. sí, creo que 3 meses Ya, o muy dos bien. meses y medio por ahí, pero más o Sí, menos ese tiempo. por ahí, casi 2 a 3 meses. Cuéntame un poquito y Sí. cuéntanos a las personas que luego van a ver este video, Ah, cómo así te decidiste a tomar esta medicina. ya me decidí tomar la medicina porque sentí que me encontraba en un punto de mi vida donde ya no podía más con mis temores, con mis miedos, me sentía muy atormentada por lo que yo sentía, tenía este problema supuestamente me decían que tenía este problema del futurismo porque me preocupaba demasiado por el futuro, tenía tanto temor el futuro, tenía pánico, pavor, no sé de qué manera interpretar el miedo que le tenía al futuro, a no saber cómo sustentar mi hogar porque vivo sola con mi hijo y las cosas que pudiera hacer en el futuro. O sea, generalmente le tenía demasiado temor, miedo, fobia al futuro. A lo que iba a Y pasar. eso me producía muchas inseguridades. No podía dormir, sufría de insomnio, pesadillas. Era una cosa que ya me ¿Migraña? atormentaba. ¿Cómo? ¿Tenías migraña también? ¿Dolor de cabeza? No, gracias a Dios no tenía migraña. No, no tenía migraña. Y no lo podía creer porque no, porque a veces no dormía, me pasaba la noche entera y podía dormir unos 5 minutos. Y así el día estaba activa haciendo mis cosas, pero no tenía migraña, increíblemente. Claro. Pero tu mente Pero, siempre ha parado así pero a igual mil me por sentía hora. limitada. Eso. Yo podría estar haciendo una cosa, pero mi cerebro no paraba, estaba pensando, 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 era una cosa loca. Eso. Ahora, y cuéntame, en la experiencia cuando tomaste la medicina, ya hemos hablado en otro video del miedo que nos genera, ¿no? Porque hay un miedo a tomar la medicina, ¿no? ¿A qué va a pasar? ¿Qué sucederá conmigo? ¿Qué veré? ¿Qué cosa escucharé? ¿Cómo fue tu miedo en ese caso? Fue, o sea, el miedo antes de, se refiere usted. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo tengo que, mi hermana ya me había contado, me decía que era horrible, una cosa insostenible, desesperante. A Entonces yo, Ceci le ha pasado así, ¿no? Ceci ha visto todos sus demonios, todo ha visto. sí, pero Ceci ha pasado un proceso muy diferente al mío. Entonces ella me contaba y yo a veces me desanimaba, a veces no quería hacerlo, por eso recuerda que yo le decía no, pero la otra, yo estaba Todavía muy no. desanimada. Entonces, pero esto que yo tenía en mi cabeza, que no paraba, mi cabeza no paraba, yo todo el tiempo estaba pensando en el futuro, ya me imaginaba cosas y eso me deprimía, cosas que me podían pasar que si ni siquiera me habían pasado y ya me deprimían, me hacían sentir insegura, o sea, mal, mal. Entonces yo decidí que no, yo dije, ya nada puede ser peor a lo que estoy viviendo, ya voy a ser valiente, lo voy a hacer. Y ya me preparé para hacerlo o sea, estaba muy nerviosa, tenía ganas de decir ya no, mejor no, porque si voy a quedar peor de repente. Una cosa estaba muy, muy nerviosa, muy asustada, quería que alguien me acompañara. Y bueno, total que me decidí y me lo tomé de uno solo, recuerdo. Y me preparé, me acosté en la cama y me preparé. Fue un poco curioso esa parte, chistoso esa parte, pero bueno, me decidí y lo hice. Eso. ¿Qué sentiste ahí cuando tomaste? Ya dijiste, ya no hay vuelta atrás. Tomaste la No, medicina y te echaste.
Cuando yo la tomé, me asusté y dije, Dios mío, ¿cómo me regreso esto? Pero dije, pucha, ya no, voy a avisarle a mi hijo, ya, no entre nadie a mi cuarto, pase lo que pase, no entren, y yo voy a estar sola, escuchen lo que escuchen, pasen, no entren, le digo, hijo. Entonces ya, yo estaba preparada, yo me acosté, yo quería dormirme, porque yo decía, Para que dormida se te quizá no. pase, para que se te pase. Yo decía, ya me duermo y después me despierto cuando ya todo pasó. Cobardemente yo. Todos, escúchame bien, amiga. Todos en algún momento queremos, cuando tomamos la medicina, ay, ojalá que me duerma para ya no ver ni sentir nada. Pero no es el chiste es experimentar toda esa maravilla. Sí, pero con todo lo que ya nos habían dicho, contado, entonces uno ya está con ese temor, uno dice, ay, Dios mío, no voy a poder soportar. Lo único que quería era dormirme porque ya sabía que no había marcha atrás, que ya había tomado la medicina, pero nada, pues no se duerme uno, no se duerme. Eso, Bien, estaba y muy nerviosa. entraste en la medicina, al proceso, de una forma, de dos formas. En base al miedo, porque has experimentado miedo del inicio, pero hasta el final, y con un cierto, con ciertas expectativas, con ciertas ideas de qué es lo que va a pasar. Y justamente esa es una de las razones por las cuales no explicamos mucho lo que van a ver o lo que van a sentir. Porque de repente, creo que lo has podido comprobar tú de alguna forma, cada proceso es distinto. O sea, lo que ve Sí, Juanita es distinto a lo que ve Felipe, lo que ve Aura, lo que ve Junior, lo que ve todo el mundo es distinto. Que sí, es nos muy genera distinto. miedo, sí nos genera miedo, pero nos genera miedo justamente porque durante muchos años hemos dejado ahí sepultado el miedo a vivir, el miedo a la vida, el miedo a sentir nuestras emociones, el miedo a que nos duelan. Todos los miedos son lo primero que salen. Es como la primera línea de batalla que sale ante ti, y no solamente a ti, a mí, a todo el mundo que hemos probado la medicina. Lo primero que sale es un miedo. Si tú le echas cara al miedo, el miedo se va, cumple su función y se va. Pero si no, durante todo el proceso estás peleando contra el miedo, rechazándolo, huyendo, teniéndole más miedo al miedo. En tu caso, Sí. con mucha honestidad, ¿cómo fue ese proceso? Ya, empezando el miedo, empezando ya cuando yo estaba esperando unos minutos, intentaba dormir, pero me era imposible dormir. En ese momento mi mente, mi cerebro, toda yo, empecé a pensar como, o sea, si yo antes pensaba a 100 por hora, empecé a pensar a 1000 por hora, a pensar, a imaginar cosas. Hijo, ¿me puede pasar un minutito? Voy a traerme agua. Dale, dale. Así son estos procesos. Intensos. Yo decía que yo empecé a pensar mucho más y de pronto el primer sentimiento que yo tuve fue como resentimiento, fue como decir, mi resentimiento era hacia usted, ¿por qué me ¿Por qué me dejó has dado esta sola? medicina y me ha dejado sola todavía? Yo decía, ¿por qué? Si ya empezaba a sentir un temor que temblaba mi cuerpo y yo no quería pasar por el proceso. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Entonces empecé a sentir un rencor, un resentimiento hacia usted y decir, pero mañana le voy a decir por qué me hizo que yo tomara esto sola. No es justo si yo no sé lo que voy a sentir. Y tenía mucho resentimiento, pero Está bien, como está que yo estaba bien. atada, algo así, y usted estaba en la puerta, todo el proceso estuvo usted, mi hermana Cecilia, será porque ella me habló tanto de este proceso que yo la tenía en mente. Era como que ella estaba a mi lado izquierdo y usted en la puerta. Estaba de portero, entonces ahí. Y yo decía, no, él está ahí, pero yo sé que no está ahí, porque solamente me dijo, yo te voy a acompañar todo el proceso, pero realmente no está, o sea, de todas las que yo tenía, yo era consciente que eran alucinaciones. Entonces el miedo que yo tenía, yo decía, no, como usted ya me había dicho que tenía que manejarlo,
tenía que seguir y seguir eso. Entonces yo decía, bueno, tengo miedo, y todas las cosas que se me venían a la mente, yo no intentaba bloquearlas. Todos recuerdos, recordaba hasta de cuando yo tenía 5 años, de cosas que yo no quería recordar, que toda mi vida traté de olvidar. Entonces yo no las bloqueaba, yo lo que hacía era como seguir a esa niña, porque yo me veía como niña en ese entonces. Entonces yo la seguía por todo lo que recorrí de mi vida, y recordaba, o sea, realmente eran recuerdos que yo sí aún tengo, y trataba, y lo veía con tanta naturalidad, era como si era el momento mismo que yo estaba viviendo, pero estaba llena de miedo, o sea, temblaba, todo el tiempo temblaba, mi cuerpo temblaba, y sentía que el miedo me iba a hacer explotar, que ya no podía más con el miedo, y todo el rato decía, pero ¿por qué me dejó sola? Ya no soporto esto, quería lanzarme del balcón de mi cuarto. Entonces yo decía, no voy a hacer eso, Aura, el miedo no te va a ganar. Recordaba en todo momento todas sus palabras cuando usted me decía, Aura, el miedo no te va a matar, el miedo no te va a ganar, tú vas a poder más que... Entonces yo estaba así, no, Aura, esto va a pasar, dale 2 horas, Aura, sigue, Aura, enfrenta, Aura, demuéstrale amor a tu miedo. Entonces yo estaba con eso, y yo entré, o sea, era como si yo me hubiera multiplicado. Era esta Aura llena de temores, esta Aura valiente, esta Aura que ya no quería pensar más, esta Aura amorosa, esta Aura rencorosa, eran un montón de auras en ese momento. Entonces yo decía, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Decía. Y seguía, era como muchas rutas, tenía que ir siguiendo a la niña, tenía que ir enfrentando cosas que ahora yo recuerdo, que ahora yo pienso en eso, yo recuerdo, y es como que me río, yo digo, es la vida, es lo sentimiento que yo estaba teniendo en ese momento. Yo quería Igual yo quería enfrentar todo ese miedo, todo ese resentimiento, todo con amor. O sea, sentía que era una guerra en ese momento que yo solamente podía ganar con amor. Y a pesar del miedo, yo quería seguir y seguir en eso. Entonces, y después de eso ya empezaron las alucinaciones más fuertes, cosas que de repente son chistosas, creo yo, porque empecé a alucinar con los alienígenas que llegaron, y el resentimiento hacia usted en ese momento fue más fuerte porque era como una conspiración. Yo decía, para eso quería drogarme, para dejar que, para eso quiero todo, para dejarlas vinieran y nos invadieran, cosas así, ya que yo después decía, no, Aura, recuerda que eso es un medio alucinógeno y todo es irreal y todo Mira, eso. Aura, Hasta que en un momento ya algo. me empecé a sentir mal. Ya. Te comento algo, amiga. Si bien es cierto, la medicina nos lleva a ver cosas o a experimentar cosas o a sentir algún tipo de emoción o sensación, todo lo que estás sintiendo, viendo, experimentando, está dentro de ti. Entonces, no es algo que sea ajeno a ti, ojo. Hay muchas personas, muchos pacientes míos, que a través de la medicina han visto vidas pasadas, han podido tener contacto con otro tipo de seres, ¿no? Y lo que sucede realmente, y eso creo que es en todos los procesos, es que si el proceso tú no vives el miedo completamente, vamos a vivir todo el proceso con miedo. Y te lo digo porque yo la primera vez que yo tomé en el 2015 aproximadamente, yo viví mi primer proceso con miedo. O sea, yo igual que tú, entré buscando respuestas, entré buscando dudas, respuestas a mis dudas, etcétera, a mis vacíos, a mis miedos, todo. Pero viví ese proceso con miedo. O sea, al inicio lo viví maravilloso, todo, pero hubo un pequeño momento en que yo fui consciente, por eso te digo, tienes que ser consciente de que cuando ingresa el miedo y no te haces cargo del miedo, o sea, no lo sientes, lo rechazas, luchas contra él, el miedo te lleva a alucinaciones, digamos así, o a imágenes que te muestran ese miedo. En mi caso, por ejemplo, me mostró
un psiquiátrico, donde supuestamente en esa alucinación me confrontaba con mi miedo a la locura, con mi miedo a la irrealidad. Entonces, una vez que yo estuve ahí, no sabes, amiga, sentí el máximo miedo en toda mi vida. El miedo de pensar Yo también que de sentí mucho repente, miedo. claro, o sea, el miedo, el terror, el pavor de pensar de que de repente estoy loco y todo lo que he vivido ha sido solo una alucinación de mi mente. Pero en ese momento, como te digo, si tú te entregas al miedo, no a luchar, a pensar por qué, no, te entregas al miedo, el miedo aparece acá en la espalda, se siente desagradable en el pecho, se siente como una presión que te recorre, como miradas, como oscuridad, pero todo eso está dentro de ti. Cuando lo sientes, te abrazas, agradeces y sueltas eso, el miedo se va. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, durante todo tu proceso, ¿experimentaste miedo o hubieron momentos en que experimentaste otro tipo de emociones? Realmente tenía mucho miedo, ¿no? Pero no, no quiero que piense que estoy loca, pero cuando empecé el momento en que empezaba a ver los alienígenas, es que yo soy una convencida de que la vida alienígena existe. Sigo páginas sobre eso, leo todo mucho sobre eso. ¿Y cómo fue esa Entonces, experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia digamos así, con los alienígenas? ¿Qué experimentaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hacían? eso, eso fue, por ejemplo, mi temor era que yo estaba, o sea, parada así en la tierra y veía cuando las naves empezaban a bajar, eran tropas de alienígenas, entonces yo decía, pero esto fue un engaño, fue solamente para que ellos nos invadieran esto, pero cuando abrieron la nave y salió el alienígena y fue amistoso, entonces era como cuando un famoso y uno está ahí queriendo y yo, entonces yo quería que subir, que me invitaran, quería ver, conocer, mi curiosidad era grande. Entonces, estaba ahí y cuando yo empecé a subir a la nave y ellos me llevaron, yo me sentía eufórica, me sentía feliz, así, pero era una felicidad muy infantil. Así, era como que yo subía saltando, así, corría saltando de felicidad. Entonces yo estaba, mi cuerpo lo sentía porque, o sea, eso no estaba dormida, yo sé que no estaba dormida, porque yo abría los ojos y veía mi techo y veía todo de un color púrpura, así, pero hermoso, porque el color morado es mi color favorito, aunque no lo uso, pero entonces veía todo de ese color, yo abría los ojos, sabía que estaba en mi cuarto, sabía todo. Pero yo igual cerraba los ojos porque quería seguir en ese sueño, en ese no sé qué era. Entonces estaba ahí. Y los alienígenas me llevaban, me hicieron recorrer sus naves. Y yo, cuando estaba como por el tercer piso de sus naves, empecé a sentir miedo otra vez. Porque, o sea, estaba yo muy feliz en ese momento, pero luego me invadió el miedo y empecé a temblar. Mi cuerpo se sacudía de miedo, de temor. Entonces, cuando y todo el proceso yo lo escuchaba usted, todas las palabras que me decía, yo lo escuchaba. Entonces, recordé en ese momento cuando ya el miedo, entonces yo quería regresar, correr, regresar, salir de ahí. Pero yo decía, no, o sea, tengo que abrazar mi miedo, tengo que seguir. Y cuando yo sentía, yo no sé de dónde yo había sacado una flor, tenía una flor curiosa que Qué tenía 4 bello. pétalos, tenía así, yo decía, ¿yo de dónde saqué esta flor? Pero en todo momento recordaba que usted me había dicho Entrego una algo flor. así, sí, eso. Entonces yo subía y empezaba, pero todo iba con los alienígenas, empecé nuevamente de lo que yo estaba así, temerosa, de miedo, seguía subiendo escalones y como eran pisos, y entonces en el momento que era como no sé cómo le puedo decir, era como un portal, algo así, en el momento en el que yo le iba a entregar la flor al portal, como que me desperté, pero no me desperté, o sea, porque estaba despierta, pero empecé a vomitar, vomité así bastante, pero no, o sea, había comido, pero no mucho, pero igual empecé a vomitar. Cuando yo dejé de vomitar, mi cuerpo descansó y era como que todas las alucinaciones, todo terminó. El Oh, proceso terminó ahí, sí.
todo el proceso, pero también, o sea, igual pasaron muchas cosas más, Sí. veía cosas de cuando yo tenía 13 años, cuando tenía 9 años, cuando tenía 21 años, muchas cosas, vi muchas cosas, recorrí toda mi infancia, mucho. Entonces, después que yo empecé a vomitar, ya descansé y me quedé dormida. Creo que primero le escribí antes de quedarme dormida. Le escribí, no sé, y luego me quedé dormida y cuando desperté, o sea, yo creía que cuando iba a despertar iba a ser como otra persona yo, ¿no? Yo pensé que así al instante yo iba a ser otra persona. Y yo decía, ¿por qué sigo siendo la misma? Sí, sentí que me desintoxiqué hasta la pena, no sé. Pero bueno, seguía siendo la misma, pero sentía mucho alivio. Sentía, ya no sentía esa oscuridad que yo sentía todos los días de mi vida, si yo me vaya a una fiesta, yo me vaya a la playa, era Esa pesadez. eso, era como que el cielo estaba nublado y estaba acá encima de mí, todo lo tenía acá. Era un pesimismo enorme, era como que, o sea, si yo salía era por cumplir, porque tengo que llevar una vida normal, porque por mí fuera cerrara todas mis ventanas, pintaba todas mis paredes de negro y vivía así. Así quería vivir yo, pero como tenía un hijo, tenía familia y tenía que aparentar que era normal, entonces tenía que hacerlo, ¿no? Qué lindo, amiga. Y, Acabas de decir algo que resuena con los 7.000 millones de personas. Todos estamos aparentando ser normales. Y eso nos genera un gasto de energía y de mente brutal. Ahora que ya no tienes sí, que aparentar que solamente eres quien eres, ¿cómo te sientes? sí, por eso le decía, entonces yo desperté y era como que todo estaba iluminado, muy iluminado, En como si hubiera HD, puesto en una luz. HD. Sí, así, entonces yo estaba, y yo respiraba y me reía todo el rato, me sonreía, yo decía, ay, Dios mío, parezco loca, pero me daban ganas de reír, sentía satisfacción como cuando uno recibe el sueldo o como cuando uno se gana una rifa, sentía esa satisfacción, me sentía eufórica en todo momento del día, entonces, pero al transcurso del día y en los momentos cuando yo, porque ese día no salí casi de mi casa, pero al segundo día, por ejemplo, a mí todo me asustaba, todo me deprimía, todo me azotaba el ánimo así tan fuerte que yo solo quería correr a mi cuarto, correr a mi casa, correr a mi cuarto. Pero, por ejemplo, veía un borracho por ahí así, yo ya quería llorar, quería deprimirme, veía cosas que, problemas, cosas que me... Entonces yo veía y yo, pasaba, y después reaccionaba, ¿qué? No sentí nada, decía, pero ¿qué pasó? No sentí nada, y después vuelta veía cosas así, cosas que yo, por ejemplo, si veía a un niño llorar, corría, toma, ¿qué quieres? ¿Por qué lloras? Quiero un chupetín, ya, toma el chupetín. Si veía a alguien que pasó, mira, a todo el mundo yo le quería ayudar, porque no podía cargar en mi conciencia el dolor de ellos, quería solucionar, ayudar. Y también, no sé si eso sea bueno o malo, pero también como que digo, bueno, ya pues llora, que así fatal es la vida, quizás así fue mi niñez también, yo así es, decía yo. Entonces, yo decía, Dios mío, pero ahora, ¿qué onda contigo? ¿Qué te hicieron? Ahora, pero No podía ser que no qué, sentía remordimiento. eso es, o sea, en realidad, si tú te das cuenta, lo que manifiestas es que en algún momento, todos, incluyéndote, no toleramos el dolor ajeno. Y Uh como no -huh. lo toleramos, no sabemos qué hacer con él, si llorar, si avanzar, si ponernos tristes, queremos acallarlo. Ya toma esto, cálmate, ya, tranquilo, hijito, tranquila, mamá. Y tienes que darte cuenta que detrás de esa acción, esa acción desesperada de calmar a los demás, lo que hay es una ansiedad que crece en ti, que te dice, oye, ahora que lo ves triste a él o a ella, tienes que hacerte cargo de mí. Pero no quiero sentir esto. Mejor me hago cargo de la fuente, de lo que inicia esto que siento. Pero en realidad, amiga, yo sé que tú has quedado muy sensible emocionalmente luego del proceso. ¿Por qué? Porque necesitas o necesitabas y necesitas en algún momento seguir sintiendo tus miedos. No es que Sí. ya no me da miedo, ya perdoné, ya no. O sea, si Ese, conscientemente aún hay miedos, no, siéntelo. pero hay un punto muy importante que para mí es muy importante porque
Porque, o sea, yo, a ver, era un poco vergonzoso para mí decirlo antes, si yo le comentaba a alguien, ¿no? Pero ahora ya no. Pero yo, por ejemplo, si a veces estaba acostumbrada a llorar, a sufrir, el sufrimiento ya era una necesidad para mí. Yo tenía que ser, era como algo religioso, que yo tenía que estar en la cama llorando todos los días, si no era por mi hijo, por mi familia, por mí, por los recuerdos, por esto, pero era una necesidad mía sufrir, llorar, sentir dolor, era una necesidad mía. Y yo no sentía que no podía vivir y si yo no lloraba o no vi algo que quizás me pudo deprimir en el día o algo, yo lo que hacía era ponerme a recordar cosas y tenía que llorar obligatoriamente. Pero ahora Tú yo solita buscabas infligirte ese dolor, ese sí, yo sufrimiento. sola buscaba el sufrimiento. Si no me pasó algo en el día que me pudiera deprimir o hacer sentir pena o hacer sentir ganas de llorar o dolor, yo en la noche, no sé, me ponía a recordar cosas que me hicieran llorar. Yo tenía que llorar, tenía que sufrir religiosamente todos los días. Y tenía que, me ponía a pensar y pensar y pensar y me atormentaba y eso. Y ahora es como, tenía miedo hasta de gastar 10 soles porque pensaba que el día de mañana me iba a hacer falta. Eso era así. Pero ahora me voy a la cama riéndome y a veces estoy riéndome, estoy haciendo algo, estoy reunida con alguien y veo que ya no siento esa vergüenza que yo tenía, ese asco mío propio, ese de que, no, o sea, como que yo misma dijera, no te juntes conmigo, mira, porque yo cargo una cruz, sí. Entonces, Ese autorrechazo. sí, el mismo rechazo de mí misma y lo peor era luchar contra eso, o sea, era sentir eso y a la misma vez tener que cubrir eso para que nadie lo notara. Ajá. Era lo más, por eso yo prefería no salir, no quería ir a la playa, no quería esto, y tenía que salir, como le vuelvo a repetir, solo por aparentar que era normal, pero Exacto. era lo más, desde que salía de la puerta de mi casa era una oscuridad terrible, pero ahora no, ahora quiero salir a todos sitios. Ya tú, que en tu casa no querrán que ni salgas, ¿no? Y digo, puta, no, yo antes de tomar eso, cuando estaba en Santiago, yo decía, todos se quejan de salir, a mí me da lo mismo, por mí mejor es lo mejor que pudo pasar en mi vida, estar encerrada, me obliga a estar encerrada ya. Pero ahora digo, ay, bendita pandemia, ¿cuándo se va a terminar ¿Cuándo se esta pandemia? acabará? Me quiero ir de viaje. Pero entonces pero en conclusión, fue un alivio total. Yo no creo que total, porque sí hay momentos en que todavía, pero bueno, eso es lo importante. Hay momentos en que los recuerdos vienen, las cosas que me lastimaban tanto vienen, y es como que yo digo, sí, pues pasó porque así como me pasó a mí, le pasó a mucha gente y mucha gente está viva, mucha gente está viviendo, está disfrutando de la vida y no se tuvo que estancar y no se atormenta y vive. ¿Y por qué yo no? Si yo también puedo. El hecho es que no quería o no sé, pero ahora yo puedo. Y lo recuerdo y es como que digo, ya, pues ya fue, ya pasó, ya, Aura, ya, por favor, ya. Y no derramo ni una lágrima. Es lo más grandioso que los ánimos, no sé, tengo los ánimos, estoy optimista, incluso pienso en el mañana como decir, no, mañana voy a ser millonaria, y ya no estoy con el temor, como antes pensaba que me iba a estar muriéndome de hambre con mi hijo. Y Ese es era mi que temor más grande. ahora, cuando vivimos la vida con miedo, o sea, con miedo en general, que alberguemos cualquier miedo, vamos a experimentar el día a día con escasez. Porque el miedo no te da abundancia, el amor, la valentía te da abundancia. El miedo te hace que estés acá pensando, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? Y la vida solita trae sus propias soluciones, solamente que nuestra mente no las acepta. Quiere solucionarlo ya, quiere ya. Pero si nos damos un instante a detenernos y hacernos cargo de estas emociones, vamos a ver cómo la vida transcurre de manera maravillosa. De repente hoy no te dio, pero mañana te da lo que necesitas para ese día. Pero la mente siempre dice más, esto no es suficiente, siéntete inconforme, etc. Pero justo hoy, como yo te siento, como estamos conversando,
Yo de verdad noto tu tranquilidad. Y sí sé que estás en un proceso y quiero que comprendan y comprendan las personas que van a ver este video, que el proceso de autosanarse y de autoconocerse no es un proceso que acaba hoy y mañana, es un proceso de toda tu vida. Has venido a esta vida a conocerte, a experimentarte, a descubrir quién eres, cuál es tu maravilla, en qué te gusta, qué te desagrada. Entonces es un constante día a día. Y ese pensamiento, Aura, que tú tienes de maravilloso, de todos hemos vivido sufrimiento. Tú puedes, que tú misma te hablas. Ese pensamiento Ujú. no te lo he dicho yo jamás. No te lo dijimos en ningún momento en las sesiones, no te lo dije en ningún momento en la preparación. Ese pensamiento es producto de que tú misma hayas tocado tus emociones, tu miedo, tu tristeza, lo hayas tocado y liberado. Cuando lo liberas, cambia esta estructura del pensamiento. Y tú lo experimentas porque ahora ves las cosas desde otra forma. Te ves a ti misma Sí, desde otra forma de ver la vida. Entonces eso es tuyo. Obra y gracia de ti que decidiste escarbar en tu oscuridad, escarbar en tu dolor y liberarlo. Porque normalmente creemos, amiga, que la tristeza, que la cólera, que el miedo, que los celos, que la envidia es pecado, es algo malo. Y justamente esa programación hace que no querramos tocar esas emociones. Y al no tocarlas, las dejamos ahí acumulándose. Y al rechazarlas, al no tocarlas, nos rechazamos a nosotros mismos. Y por eso es que sí. acumulamos el miedo, la tristeza, la cólera, y cuando nos levantamos sentimos una pesadez, un desazón. ¿Por qué? Porque acumulamos. ¿Qué tenemos que hacer, amiga? Sentir, respirar y liberarlo. Porque nada de eso es para siempre. Ninguna emoción tiene como finalidad o como su etiqueta caducidad y de manera ilimitada. No. Todas las emociones y cada sensación en tu cuerpo, dentro tuyo, tienen su fecha límite. Aparecen, tú las liberas, las sientes, las abrazas y se van. Pero si no hacemos eso, hacemos todo lo que tú y yo ya hemos hecho hace 20, 30 años juntos, digo, cada uno en su vida, que es rechazar las emociones, negarlas, huir de ellas, autoengañarnos, fingir que estamos bien, y así podemos extendernos una vida entera. Eso en Mm, ningún momento, esa forma de vivir la vida nos da paz. ¿O sí? No, no nos no, da paz. Nos es un da constante ansiedad, cambio. depresión, infelicidad, desdicha, escasez y todo lo demás. Ahora tú has hecho solamente un simple Sí, gesto, amiga, que es dejar de huir de tu dolor, de tu oscuridad y mirarla y darte el permiso de sentirlo. Y no te tomó más de un día. Y mira todo lo que has generado en ti. Ahora imagínate, Aura, todo lo que vas a continuar generando, esos saltos inmensos que das cuando tú dejas de huir del dolor, lo miras, no te quedas pensando en eso, sino te quedas sintiendo el dolor. Esa simple diferencia, ese gesto, va a continuar tu proceso liberando más, sacando más, liberando más, etc. Pero esa es decisión de cada quien. Yo siempre, recuerda que siempre estoy invitando a que las personas sientan, a que sientan porque esa es la llave de cada proceso, de cada camino. Y solamente quería agregar, amiga, que estoy muy orgulloso del valor de los ovarios, porque no tienes otra, de los ovarios bien puestos que has tenido, amiga, para encarar tu dolor, para encarar tus miedos, para encarar esas cosas tan fuertes que has vivido. Pero que si te das cuenta, eran solamente sucesos que estaban estancados en ti por el dolor, el miedo, la tristeza, la rabia, el rencor que habías dejado ahí con ellos. Estoy sí. muy feliz, Aura, de haber compartido contigo, de volver a verte después de meses, de saber que estás bien. Actualmente estás tomando tus gotitas, ¿verdad? Sí, sí, estoy con las gotas, que ya Mm. creo que quedan pocas. Pero igual tengo todavía muchas ganas. Tengo temor, sí, todavía, pero me gusta. Ya sé que no me mató la primera vez, no me va a matar la segunda vez. No, y la Pero primera vez siempre es más intensa. Siempre es más intensa porque es como que llegas con tu saco de todas tus cosas vividas por 35 años y lo pones ahí sobre la mesa y dices, ya, todo esto es mío.
pero vas a abrir de golpe ese saco. Hoy ya has descargado parte de ese saco. En algún momento cuando tu corazón te diga, ahora ya es tiempo de volver a reencontrarnos, a sacar más, a enfrentar los miedos que aún quedan y a amarnos mucho más, yo sé que tú me vas a llamar y me vas a decir, Junior, ya es el momento, voy a Huanchaco o mándame acá a Maccabi. Y ya sabes que nunca, amiga, pasa nada malo. La mente es la que cree que va a pasar algo malo porque tiene miedo de ver el dolor que la va a liberar, tiene miedo de perder los apegos, de perder las adicciones, de perder las creencias que ha construido. Pero cuando soltamos eso ahora, y esto es para todos, en realidad nos sentimos plenos de no tener tanta carga, nos sentimos plenos de no cargar tantos vacíos y sufrimientos, nos sentimos plenos. Vale la pena haber sentido todo ese temor porque realmente el alivio, la satisfacción, la felicidad, la contención que uno encuentra es infinita. Y yo sé que en algún momento, de repente, estoy esperando ese momento donde diga, ahora es cuando necesito la segunda dosis, pero por ahora quiero disfrutar de toda mi seguridad, de toda mi alegría, todo mi agradecimiento. No sé, para quién sea, para usted, para la medicina, para el universo. No, olvídate, yo solamente estoy acá, yo soy un reflejo. La medicina solamente es una patadita para ti, pero toda la maravilla siempre ha estado dentro de ti ahora. Por eso es que cuando hablábamos en las sesiones grupales siempre te decía, ya vas a ver, en algún momento te vas a dar cuenta que la vida no es como tu mente te la cuenta, que la vida es mucho más libre, más llena de amor, más llena de gratitud. Pero igual a veces necesitamos alguien de ese empujoncito que nos ayude a decidirnos, a entender, a abrir nuestra mente a esa negatividad que tenemos. Necesitamos eso porque, o sea, yo quizás sin usted o sin esa medicina nunca me hubiera atrevido y pensaba que toda mi vida hubiera tenido que ser de tortura, de dolor, de llanto, de sufrimiento. Yo siempre decía, así va a ser mi vida, así soy yo, no puedo tener a nadie cerca de mí porque yo soy puro sufrimiento. Siempre le decía a todo el mundo, no, yo soy puro sufrimiento, soy pura tristeza, no, te voy a hacer daño. Ahora ya no, ahora, o sea, no digo que necesito a alguien para, no, pero ahora me siento tan liberada, me siento tan bien, me siento tan relajada, me siento tan capaz, no tengo temores, o sea, a veces de repente sí, ¿no? Pero ahora ya no pienso en casi nada negativo. Es increíble el cambio, la liberación que uno siente. Yo estoy muy contenta, muy agradecida. No sé, en conclusión estoy feliz. ¿Y cómo está Steven? Dale mis saludos. Cuídense mucho. Pásenla muy bonito juntos. Y creo que este es el tiempo para eso. Ya has tenido tiempo donde te has sacado el ancho, sufrido todo. Estás en el tiempo de vivir lo que Dios, lo que la vida te está dando así. De repente no es dinero, pero te está dando amor, vida, tranquilidad, oportunidad de compartir con tus seres que tanto amas y que tanto yo sé, por lo que hemos conversado, que siempre has querido estar en este momento. Ya está el momento, amiga. Ahora solo vive, agradecida con la vida y contigo mismo. Desde acá, desde Huanchaco, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Que te cuides mucho, siempre, amiga. Siempre voy a pedir eso y que nunca dejes de elegirte, porque tú eres lo número uno en tu vida. Si tú te amas, tú te valoras todo, vas a poder ser esa fuente de amor para tu hijo, tu pareja, familia, amigos, trabajo, para todo. ¿Y mi amiga? Cuídate mucho, Aura. Gracias por esta participación, gracias por permitirme esta entrevista, por permitirte ser tan humana para abrir tu corazón y contarnos esto. Gracias a usted, porque aunque diga que no tuvo nada que ver, tuvo mucho que ver. Muchas gracias también. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Cuídate mucho. Gracias por todo. Gracias. Usted también. Saludos en casa ahora. Gracias.